Este viernes entra en vigor la Ley de Memoria Democrática tras su aprobación definitiva en el Senado y su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En palabras del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, esta nueva norma entra en vigor para cumplir con el deber de verdad, justicia y reparación, tal y como lo entiende el Gobierno de Sánchez, con el apoyo, entre otros, de EH Bildu. Soy Belén Montes y hoy en el debate, ¿por qué es partidista la nueva Ley de Memoria Democrática? Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. El Gobierno de Sánchez destaca que con la Ley de Memoria Democrática se salda una deuda con las víctimas y equipara a nuestro país con las democracias más avanzadas que han sufrido dictaduras. Esta nueva ley releva a la Ley de Memoria Histórica impulsada por el Gobierno de Zapatero en el año 2007, ley en la que se incluía el reconocimiento a las víctimas y también la retirada de símbolos de la dictadura. Entre las grandes novedades que aporta la nueva Ley de Memoria Democrática encontramos la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, que Zapatero obvió. Se calcula que hay alrededor de 114.000 personas desaparecidas. También declara ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas, así como el estudio de posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983. Esta última fecha a petición de Bildu y como peaje para apoyar a Sánchez. Jorge Álvarez Palomino, profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Jorge, la ley salió adelante con el apoyo de EH Bildu. El Gobierno de Sánchez vuelve a contar con el apoyo de aquellos que se tomaban la justicia por su mano. ¿Que la ley salga adelante por y con ellos es el nuevo error que comete Sánchez? Yo creo que es sencillamente un camino más, un punto más que demuestra lo acorralado que está por sus aliados separatistas. O sea, la ley en sí, incluso sin las mociones que introdujo Bildu, ya era muy mala. Es cierto que creo que si ya de por sí una ley partidista que volvía sobre nuestro pasado era un error, encima pactarla con los herederos de la ETA e introduciendo una modificación que ampara la memoria de los terroristas, como es lo que ha pedido Bildu, pues me parece ahondar en ese gravísimo error. Con esta nueva ley de memoria democrática se crean víctimas de primera y de segunda, entendiendo de primera a las víctimas del franquismo y entonces de segunda a las de la banda terrorista ETA. Esta ley lo que hace es intentar crear un relato histórico completamente separado. O sea, las víctimas del terrorismo directamente no se mencionan. Es cierto que hay una ley que se distinta sobre víctimas de terrorismo. Yo creo que aquí lo que hace realmente es establecer una categoría de víctimas de primera y segunda entre las víctimas del bando nacional y las víctimas del bando republicano. Uh-huh. Porque de acuerdo con la definición de víctima de la propia ley, todas las personas que fueron asesinadas o perseguidas o represaliadas por sus opiniones políticas o religiosas son víctimas. Y sin embargo, aunque ahí se encuentran miles de españoles que fueron asesinados por ser católicos o miles de españoles que fueron asesinados por militar en partidos de la derecha, no se hace una sola referencia a ellos ni en el preámbulo ni en ninguno de los artículos. Los expertos critican a su vez que, por ejemplo, no se revisen los procesos de los tribunales populares de la Segunda República, a lo que acabas de hacer referencia, ¿no? ¿Pretende Sánchez con esta nueva norma que prevalezca la idea de que lo bueno es el enfrentamiento y los bandos? Absolutamente, y además la ley lo deja muy claro desde su propio preámbulo, en el cual hace una cosa muy perniciosa, y es que establece la historia de España como un enfrentamiento entre dos bandos maniqueos. Hay un bando del bien que la propia ley define y que es el bando que lucha por la democracia y el progreso, y nos dice además quiénes son los que estaban con las constituciones de 1812, la de 1869, la de 1931. Identifican una serie de hitos en nuestra historia que están evidentemente marcados políticamente porque son las constituciones progresistas, como el bando del progreso y de los derechos, y nos dice que todo lo demás en la historia de España ha sido la represión de aquellos que no querían permitir que los más desfavorecidos consiguiesen sus libertades. Entonces, desde el primer momento se marca una distinción entre españoles buenos y españoles malos. Las víctimas tendrán derecho al reconocimiento y reparación integral por parte del Estado. El Valle de los Caídos pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos, dicen. Se procederá a la actualización de los contenidos curriculares para la ESO, FP y bachillerato
para reflejar la represión que se produjo durante la guerra y la dictadura. Y se suprimirán 33 títulos nobiliarios de grandezas de España concedidos entre el 48 y el 78, entre ellos el del duque de Primo de Rivera, duque de Calvo Sotelo y duque de Mola. A grandes rasgos, Jorge, estos son algunos de las principales novedades que figuran en la nueva Ley de Memoria Democrática, una ley que nace sin consenso social ni político. Profesor, la nueva Ley de Memoria Democrática, ¿qué errores presenta, además de los que hemos comentado, para que genere tanto rechazo? Bueno, yo creo que el error principal que presenta es intentar reabrir el debate guerra civilista cuando y yo tengo la sensación y confío en que la sociedad española está cada vez más cansada de este debate. Es una carta que se ha ido jugando por parte de la izquierda de forma cada vez más insistente en los últimos años, pero creo que estamos en un punto en el cual los problemas de la sociedad española son tan acuciantes y la sensación de hastío entre la población es tan grande que volver a intentar tapar las vergüenzas y las miserias de la actualidad, desenterrando muertos y abriendo tumbas, que es lo que intenta el gobierno socialista otra vez, porque básicamente está repitiendo la jugada que ya hizo en la etapa de Zapatero, pues está generando bastante menos consenso del que ya en su momento tuvo, que tampoco fue mucho. Es que por no gustar, no gusta ni a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Olvida a los verdugos y no deroga la ley de amnistía del 77. Dicen, es que si no gusta ni a propios ni a extraños, resulta chocante, ¿no?, que siga adelante. Sí, bueno, y aquí el problema es que precisamente cuando como le ha pasado al Partido Socialista, uno emprende este camino de radicalización, ¿no?, y la cabra tira al monte, el problema es que al final es obligado cada vez más a tomar medidas radicales, porque hay un momento en el cual las medidas más lógicas de consenso, como podía haber sido el ayudar a la exhumación de las fosas comunes, el ayudar a intentar encontrar los restos a las familias, los restos de sus antepasados, esas medidas ya estaban contempladas. Entonces tienen que empezar a tomar medidas cada vez más radicales y siempre va a haber alguien que le intente llevar más allá, como Bildu o como algunas asociaciones que quieren, pues eso, que quieren que se hagan listados ahora de verdugos, que se persiga con nombre y apellidos a ciertas familias, es decir, siempre va a haber gente que quiera aún más. Después de leer la norma, ¿es un error la denominación de Ley de Memoria Democrática? Bueno, creo que es parte de la estrategia narrativa del PSOE, que es intentar hacernos ver que solo existe una democracia que es la suya. Entonces, claro, lo que están reivindicando es que la única memoria democrática que existe en España es la memoria democrática de la izquierda, porque la derecha no tiene memoria democrática, la derecha es antidemocrática y dictatorial por esencia. Eso es lo que están intentando transmitir a la sociedad española. Evidentemente, si lo que se busca es crear una sociedad cohesionada y unida, es un grave error establecer esta diferencia. Los expertos también creen que atenta contra la transición española. ¿Cuestiona esta norma, como dicen el PP, los pilares básicos de nuestro sistema democrático? En gran medida sí, porque tiene una contradicción interna, y es que aunque en gran parte de su articulado intenta referirse a la Constitución de 1978 y la transición como un punto de partida y un logro importante de nuestra historia, gran parte de su texto deslegitima completamente el consenso de la transición cuando está diciendo que la mitad de los españoles que se alinearon con el bando nacional y la mitad de los españoles que hicieron la transición desde la dictadura son ilegales, están condenados y no merecen consideración ninguna. Por lo tanto, claro, de repente resulta que de los padres de la Constitución tenemos que cargarnos a más de la mitad porque ellos no venían de la lucha antifranquista, ellos venían de la dictadura y por lo tanto ya no tienen consideración. En el momento en el que el 50% de los españoles dejan de contar, no se puede sostener la transición española, que fue una obra de conjunto entre las dos mitades. Bueno, de hecho, el Partido Socialista acaba de inaugurar en su sede una exposición en la que habla del proceso democrático desde el 82, obviando los años anteriores. Sí, ahí ellos están, de hecho, tienen el problema de que, como decíamos, la radicalización de sus socios, de Bildu, de Podemos, ¿no?, que es muy importante también, les ha ido haciendo cada vez más incómodo el discurso de la transición porque les obliga a reconocer que la transición se hizo pactando con la derecha y pactando con figuras que venían de la propia dictadura y que fueron instrumentales para la democracia, como puede ser el propio Adolfo Suárez o muchos otros ministros de la época. Claro, es imposible mantener el discurso del PSOE de que absolutamente todo el mundo que no militaba en la resistencia antifranquista y que no estaba con ellos era malo, y luego, sin embargo, reconocer que esa gente fue capaz de hacer una transición. Luego, ¿qué tienen que hacer? Decirnos que de verdad la democracia llegó cuando Felipe González ganó las elecciones y que también era franquista Calvo Sotelo y también era franquista Adolfo Suárez. Pues Jorge Álvarez Palomino, profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias por este análisis tan completo. Nada, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Ramón Pérez Maura, director de opinión del Debate. ¿Atenta la ley de memoria democrática contra la derecha española? No. Atenta contra la democracia española. Esta es una ley profundamente antidemocrática y eso es un peligro para todos los españoles, para la izquierda y para la derecha. No se puede hacer una ley con un planteamiento más sectario que el que hemos visto aquí. Y no se puede hacer una ley en la que haya muertos de primera categoría y muertos de segunda categoría. Y eso es lo que estamos comprobando. Y no se puede hacer una ley en la que algunos españoles que fueron asesinados no sean defendidos por la memoria. Esto es lo que estamos viviendo en esta hora y al final estas son las leyes que hacen los regímenes totalitarios y que crean un mayor enfrentamiento entre los compatriotas. Bieito Rubido, director del Debate. ¿La ley de memoria democrática es un error más cometido por el gobierno de Sánchez? Sin duda alguna es un error de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez ha decidido asumir la agenda más radical y más sectaria de sus socios, de Bildu, de Esquerra, de Podemos, de Unidas Podemos, y aunque él pretende muchas veces presentarse ante la gran mayoría de la sociedad española como un hombre socialdemócrata y moderado, finalmente se acuesta socialdemócrata pero se levanta todas las mañanas radical. La ley de memoria democrática es un bodrio legal, como se demostrará cuando pase por el Constitucional, pero es que es además un bodrio desde el punto de vista de la historiografía, es decir, no se puede negarle a un pueblo dedicarse a la investigación de su propia historia, pretendiendo además que tenga una sola orientación. Hay determinadas cuestiones sobre las que no se puede legislar. No se puede legislar sobre determinados comportamientos en la naturaleza, o no se puede legislar sobre la gramática, o no se puede legislar sobre la historia. Calígula fue borrado de la historia de Roma por una decisión del Senado romano. 2000 años después, Calígula ha sido protagonista de todo, de películas, de novelas, de obras de teatro, un personaje nefasto de la historia de Roma, pero no así se ha podido borrar. Por tanto, Pedro Sánchez comete una vez más un error. En lugar de apuntarse a lo que es el sentido común del conjunto de los españoles, se apunta a la agenda radical de las minorías. Este viernes entrará en vigor la Ley de Memoria Democrática, ley que nace con el apoyo de partidos como EH Bildu, pero con el rechazo de la derecha española y gran parte de las víctimas del franquismo y de políticos que formaron parte de la transición. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.